Unidad 7. Mensaje, análisis e interpretación del Apocalipsis de Juan. Tema central: la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, que es el diablo, y sus ayudantes. Introducción. Apocalipsis es un libro de revelación escrito en lenguaje pictórico que pertenece a un género literario conocido como apocalipto. Apocalipsis 1:1. La palabra apocalipsis, transliteración del griego apocalipsis, revelación. Eso significa un acto de develar algo que estaba oculto, de quitar el velo, un acto de descubrir algo que está cubierto o en una divulgación. En el Nuevo Testamento, esta palabra describe la revelación de las verdades espirituales, como dice Romanos 16:25, Gálatas 1:12, Efesios 1:17 y 3:3. Un libro con título propio, La revelación de Jesucristo 1:1. El libro de Apocalipsis es un libro cuyo fin consiste en revelarnos algo. Es una revelación de Jesucristo, no es una confusión. El libro de Apocalipsis es un libro de pinturas, no de crucigramas. Es un libro pictórico, de cuadros, dibujos y paisajes gráficos, no de enigmas que solo los genios deben resolver. El libro tiene el propósito de comunicar, de revelar alguna gran verdad y lo hace, pero la forma simbólica por medio de una imagen, de una figura, por medio de una señal. Destinatarios. Apocalipsis es una extensa carta o un libro corto enviado a 7 iglesias existentes en Asia Menor, probablemente en el año 95 después de Cristo. Vamos a leer en Apocalipsis 1 del 1 al 4. Es una carta, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, y esto está escrito en singular, y los que oyen, habla en plural, las palabras de esta profecía. Cristianos que vivían en el Imperio Romano, que vivían en una hostilidad al cristianismo, viviendo en persecución, y otros asumiendo lo que la sociedad les propone y olvidándose de su primer amor. Todo esto duró más de 2 siglos y medio. Las cartas eran leídas en las iglesias. Uno de los hermanos o de los pastores designados para leer la carta la debía leer delante de toda la congregación. Bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen. En Apocalipsis 1:4, que dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Noten que no dice a las iglesias al final de la historia. Está dirigido su carta a un grupo específico de iglesias de Asia Menor, que luego son mencionadas en capítulo 1, versículo 11. Estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aplicación permanente en Apocalipsis 22, del 7 al 17. Sus principios son aplicables también para nosotros. Bueno, ¿y dónde están estas iglesias de Asia Menor? Les pongo aquí este cuadro muy interesante donde encontramos 2 mapas pequeños. Uno que es actual, bueno, más actual, del 2015, y otro que es en el tiempo de Cristo. Si se pueden fijar, las iglesias mencionadas se encuentran en la parte derecha, en los tiempos de Cristo. Ahí vemos a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Éfeso y Esmirna. Las 7 iglesias. Y estas son ubicadas en lo que ahora actualmente es Turquía. Algunas características especiales del libro del Apocalipsis. Este es un mensaje oportuno para los cristianos de su tiempo con varios conflictos.
El Imperio Romano es el principal atacante a la iglesia de aquel entonces, que envuelve a los cristianos con sus sutilezas de imperio, con esas caricias ofreciéndole una vida diferente a los cristianos para que se alejen de Jesús. Por otra parte, también vemos la persecución férrea contra los cristianos que son perseguidos por sus creencias. Hay un gran peligro de acabar con la fe y el cristianismo. Recordemos que Jesús es el centro de la vida y no César el emperador. La idolatría por el emperador era una fuerte imposición y los romanos se inclinaban a él dándole un lugar como Dios. Por consiguiente, muchos cristianos se sometían a la satisfacción del emperador y se olvidaban de Jesús, pero también los otros que eran perseguidos por no aceptar a César como Dios y dejándolo a un lado y dando el lugar a Jesús. El mensaje está pronunciado en símbolos, imágenes, pero son imágenes conocidas por la iglesia. Esas imágenes y esos símbolos tienen un mensaje oculto que solo los cristianos pueden conocer y entender. Es un mensaje que les trae esperanza en medio de esta crisis. Un fuerte mensaje de triunfo de Jesús en la cruz. Y este es el triunfo, y en este triunfo hay garantía de una vida futura y eterna. El mensaje es poderoso, es inspirador para los finales del fin del primer siglo. Su interpretación no es literal. Eso es importante de entender. Se interpreta bajo el imaginario del pueblo judío y de toda la simbología que dice, más allá que las palabras, que son parte de su historia, de sus escritos antiguos, que tienen conexión y que les dice a ellos un gran mensaje y un gran sentido. El Apocalipsis pertenece a un género literario llamado apocalipto o revelación o profecía también lo podemos entender, que pretende ser esta profecía pastoral y muy contextual. La profecía, hablemos un poco de esto que es la profecía. La profecía no es una predicción, no es un augurio o pronóstico, algo mágico, extraño. Eso es más de oráculos griegos, del ocultismo, que pretende anunciar acontecimientos futuros. El profeta primero se hace presente, va ante Dios y después ante el pueblo para convertirse en el vocero de Dios, el que transmite la voz de Dios, la voluntad de Dios. Escucha su voluntad y la transmite a su pueblo, como dice Deuteronomio 5, 25 al 33. La función de todo profeta fundamentalmente es de llamar al pueblo a cumplir con la alianza, no perderse. El mensaje puede ser para el momento o para el futuro inmediato, que traiga aliento y dirección en el momento crítico e histórico que vive la iglesia. Y sus repercusiones son futuras, se extienden a lo largo de la historia, llegando hasta nosotros el mensaje de aliento. El Apocalipsis es el último libro, pero está conectado fuertemente con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Cristo es el centro de todo. Vamos a poner atención en las siguientes pautas para interpretar la profecía. En este caso, el libro de Apocalipsis, tenemos que tener mucho cuidado al abordar el texto y querer interpretarlo. Primero, tenemos que ser cuidadosos de no especular sobre el texto. Es muy importante no querer poner palabras o ideas nuestras, imaginarios nuestros sobre el texto y queriendo dar una interpretación sin tener en cuenta más elementos. No especulemos sobre el texto. Número 2, hagamos un exégesis fiel. La exégesis es ir a la profundidad del texto y desde el texto mismo extraer y sacar a la luz
lo que realmente quiere decir. Para eso hay que ser cuidadosos. Vamos a tener cuidado con el contexto histórico y literario del libro. Vamos a cuidar el vocabulario y la gramática, la vida y la manera también de pensar del autor. Tratar de entender un poco ese pensamiento colectivo que se daba en su época. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es interpretar según el concepto hebreo de profecía. Recordemos que el concepto hebreo de profecía es hablar la voz de Dios, transmitir el mensaje que Dios tiene para su pueblo sufriente en ese momento, siempre haciendo un llamado para volver a Dios. La profecía va a tener esa característica muy especial. Otra cosa importante es que vamos a vincular toda la profecía de la historia con la historia de la salvación y el pacto. O sea, no puede desarticularse una sobre la otra. Este mensaje va vinculado con todo lo que es la historia de la salvación. Todo está bajo el plan de la salvación, bajo la luz de este pasado, del presente y viendo con cara hacia el futuro. Pero el mensaje es para un momento histórico y resolviendo una situación concreta y específica de una iglesia sufriente en una situación muy especial. Preguntas para poder contestar y llevar a clase y compartir con todos. La primera sería, ¿cómo sería interpretar el Apocalipsis de una manera cristocéntrica y cómo entiendes la profecía? De los dos siguientes documentos vas a escoger uno. El primero es de Juan Stam. Explícanos detalladamente qué quiso decir con el Apocalipsis fue escrito para ser entendido. O puedes escoger el de Hans Hut. Describe las características más importantes para entender la escatología desde la perspectiva anabautista.